permítanme dar números, el producto potencial, o sea, lo que la Argentina debería ser capaz de producir y generar, que implica lo que se puede disfrutar y el excedente que se puede acumular, calculado razonablemente, hoy es un 40% inferior de lo que debería ser si la economía argentina hubiera seguido el curso de acción, por ejemplo, si nos paramos en el año 74 y monedas, cuando se produce el eje brutal del cambio de la cultura política argentina, donde se incorpora este pensamiento neoliberal a nuestro país y que todos ustedes recordarán con el nombre de Rodrigazo. Y naturalmente eso también tiene, como dicen los economistas, el impacto de una secta, que fue la secta de los Caballeros del Fuego, de la que Rodrigo era el presidente junto con el grupo de los Caballeros de Ricardo Scioli. Es una anécdota, pero es bueno tener guarda con la secta, porque siempre está. La Argentina a partir de ese entonces hizo un programa sistemático de desencuentro social, de desencuentro de las ideas, destruyó la idea del Estado como planificador y abandonó la idea del bien común, confiando en la idea de la competencia. Bien o mal hecho, con mayor prolijidad o menor prolijidad, esa idea siguió rondando en la cabeza de muchísima gente. Lamentablemente, los resultados fueron, en primer lugar, este que acabo de decir, estar produciendo, desde el punto de vista del potencial argentino medido 40 años atrás, un 40% menos de lo que podríamos. Hemos perdido riqueza acumulada durante años. Y eso se refleja inexorablemente en todos los problemas que hemos tenido, porque evidentemente el crecimiento no garantiza nada, pero sin crecimiento tampoco se puede garantizar nada. La resultante de eso en materia social, para no entrar en discusiones entre los números oficiales y los números críticos, y tomando los números oficiales como patrón de medida, yo me quiero pensar en una medida muy certera de la inequidad, de la desigualdad que produjo ese poder. La Argentina es un país profundamente inequitativo. No voy a discutir el número de pobres, no voy a discutir en números ni la inflación, simplemente, si ustedes toman el Producto Bruto calculado por el INDEC y el nivel medio de remuneración calculado por el INDEC, el 60% de los argentinos tiene un ingreso promedio que es menor a la mitad del Producto Bruto Interno per cápita. Complicado. El Producto Bruto Interno per cápita es lo que producimos en promedio cada uno. La mitad de eso, dividido dos, el 60% está debajo de eso. Y esta es una manera dinámica en la que los europeos en general calculan la pobreza. Nosotros, como Estados Unidos, hacemos una canasta. Ustedes saben, la canasta hoy es un motivo de enorme discusión. Yo dejo la discusión y digo un número oficial, porque vinculo los números oficiales, el 60% de los argentinos está debajo de la mitad del ingreso per cápita. Esto no quiere decir que el 60% sean terriblemente pobres, yo no digo eso, eso quiere decir que es una sociedad profundamente inequitativa. Esta es la verdad. Esa es la sociedad que tenemos, pero es una sociedad que la produjo la cultura del desencuentro. Ahora bien, fíjense ustedes, los datos económicos que he sintetizado, que generó la cultura del desencuentro, generan la reproducción de la cultura del desencuentro, porque una situación de esa inequidad y esa retracción del fructifruto colectivo de la producción lleva inexorablemente al conflicto. Con lo cual, efectivamente, alguna vez hubo antes de ahora un cierto encuentro. Yo lamentablemente, como todos los seres humanos, no me puedo olvidar de mi historia, y muchos acaso infinitamente más jóvenes, pocos lo recordarán, pero la Argentina tuvo, durante un periodo bastante interesante y largo, una profunda vocación de encuentro. Los políticos hablan del abrazo de Perón y Malvinas, los economistas hablamos de la presencia de Rucci y del empresariado en el pacto social. Eso nos llevó muchos años y obviamente no fue lo que generó un montón de cosas, pero ese tiempo produjo 3% de desempleo, 4% de pobreza, ahí estamos todos de acuerdo, un coeficiente de Gini como el de Dinamarca, o sea, el segundo ingreso equivalente a Dinamarca, y ni hablemos de salario real porque es casi diría que es una imagen atómica. Eso fue posible, no porque llegó Perón, no porque estaba Helmut, no porque vino Rucci,
sino porque era una economía de alta productividad y distribuyó esa productividad en base a la filosofía del acuerdo, del consenso y del encuentro. Ahora bien, en términos económicos, esto es la historia, pero en términos económicos eso está fundamentado en un teorema, que es el teorema de Nash. Es una cosa compleja, todos ustedes vieron la película que se llama Una mente brillante, ese loco era Nash, fue premio Nobel. Y él sostuvo y demostró que la cooperación, o sea, el encuentro, da resultados superiores que la competencia. Pero hay una restricción. Para que la cooperación pueda funcionar, los actores que acuerdan tienen que ser realmente representativos. Y estamos en un problema. No tenemos partidos políticos, tenemos la CGT dividida. No quiero pensar que los aplausos son porque ustedes están contentos de que no tenemos partidos políticos. Pero, y tampoco tenemos un empresariado incolumnado. Yo tengo mis ideas acerca de por qué no pasan todas esas cosas, pero lo que no me cabe ninguna duda, que el camino del reencuentro, desde el punto de vista de un economista y de un teorema, es esencialmente buscar la cooperación como método y partir de la base que tenemos que tener las organizaciones sociales que puedan convocar, conducir y plantear ese proceso de concertación que consiste básicamente en decir qué sé de cada uno. No hay acuerdo, y eso es una película que estoy muy divertida, que se llama Alguien tiene que ceder. Si no hay ese espíritu de encuentro, no se puede ceder. Y eso tiene que ver con que el encuentro también es el encuentro con cada uno. Y en términos eclesiales, el encuentro es el examen de conciencia. Todas las mañanas y todas las noches, ¿qué voy a hacer y qué hice? Esa sería la mejor contribución para mí de la lectura de la palabra encuentro. Vamos. Para ir cerrando el panel y siendo que yo voy a obviar conclusiones y comentarios, le voy a dar la palabra al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con él vamos a concluir este bloque pidiéndole a todos que nos reencontremos aquí a las 14:15, siendo que hay un pequeño desfasaje que 12:15 volvamos a la sala para continuar con el panel siguiente. Ministro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Un gusto estar acá. Bueno, mis primeras palabras para agradecer a Carlos Acaputo por esta posibilidad de participar en este encuentro, en esta jornada, hecha bajo la invocación de este concepto tan movilizador y, por qué no decirlo, también con un contenido utópico en el sentido de que nos ayuda a seguir caminando, a construir puentes, como es el concepto formulado por Francisco sobre la cultura del encuentro. Pero además sobre la cultura del encuentro planteado en esta jornada, acompañado de la idea de a 30 años de retorno de la democracia. Y esto no es un punto que ha sido señalado y que me parece también necesario destacar. Además, celebrar la idea de poder estar acá en un lugar y en un ámbito tan respetado y tan respetable, con amigos, con compañeros,
gente que se moviliza alrededor también de la idea del encuentro. Y yo creo que estos espacios para debatir ideas, porque de eso se trata, de debatir ideas, y lo destaco con énfasis, porque muchas veces se han echado responsabilidades sobre determinadas situaciones o crisis que ha vivido la Argentina a manos gestores o a manos contextos. Y yo tengo para mí que ha sido también motivo de las malas ideas. Y es bueno que entonces podamos discutir alrededor de las ideas, porque siguiendo la línea de lo que Carlos Leiva ha expresado y que me cuesta poco compartir, me pregunto si hubiera habido más debates de ideas, ¿habrían sido consideradas buenas ideas las políticas que en Argentina llevaron a todo el proceso de desindustrialización, de destrucción del tejido social, de desjerarquización de los actores sociales o de precarización del trabajo? Seguramente que no, seguramente que no. Yo me voy a aproximar a esta idea de la cultura del encuentro desde cierto sesgo, desde su dimensión social, que por otra parte es lo que Carlos me había planteado. Y en ese sentido, creo necesario alertar sobre una idea, que es que no todo, necesariamente todo proceso, ni cualquier modelo de crecimiento económico lleva necesariamente a un diálogo social, a un encuentro o a un espacio de concertación. El ejemplo, para nada banal, que puso Carlos, da cuenta precisamente de que no cualquier contexto genera necesariamente un ámbito de diálogo y de encuentro. De hecho, el modelo de crecimiento económico sostenido sobre la operación financiera especulativa o sobre la transferencia de recursos y la obtención mercantilmente regulada de la renta no lleva necesariamente a procesos de concertación o de diálogo. Digo, en la Argentina no dio lugar de ninguna manera a la necesidad de estos instrumentos, de estas instituciones del diálogo. Sí creo, en cambio, que cuando pasamos a nuevos modos de gestión basados en una articulación diferente entre el Estado, el mercado y el trabajo, y cuando digo mercado, digo el mercado propiamente dicho, empieza a darse otro fenómeno. Digo esto porque en la Argentina en la idea de Estado y la idea de trabajo eran dos conceptos que habían estado casi en estado de desaparición. Y consecuentemente el debilitamiento de los actores sociales era notable, cuando no directamente inexistentes. Me refiero concretamente a las organizaciones sindicales, a las cámaras empresarias y, por qué no, también a las organizaciones sociales. Entonces, estoy diciendo claramente que solamente la existencia de una nueva dinámica de gestión de la cosa pública, de la implementación de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la producción y el trabajo, llevan desde el campo social y laboral a la búsqueda necesaria del diálogo. Acá yo quiero dejar una pregunta
que me parece que todavía irresuelta, que es si es posible pensar en un modelo democrático de desarrollo económico y social basado en el trabajo como fuente de progreso e integración social. Esta misma pregunta formulada en otros terrenos, en otros territorios, en otros países, seguramente la respuesta sería negativa. Sobrevive en el siglo XXI todavía una ideología global que aún subvalora el trabajo como proceso, como factor de desarrollo y también como factor de inclusión. Ahora, esa misma pregunta formulada en Argentina o en América Latina, creo que tendría una respuesta más afirmativa, porque tengo para mí que en Argentina y en la región el futuro está más cerca de la inclusión a través de la promoción del empleo que a partir de los conceptos emanentes del concepto de fin del trabajo. Por eso yo quiero poner esta centralidad en la idea del trabajo. Quisiera ahora, porque me voy a quedar sin tiempo, antes de que ocurra, señalar que hoy hay en nuestro país, y desde el campo y en el campo laboral, un desarrollo y una consolidación de instituciones laborales vinculadas